Volvemos nuevamente de la pausa al programa, esta vez de vuelta. Estamos acompañados por nuestro invitado estrella, Matías Torres, que, como verán, si está Matías, significa una cosa. Vamos a hablar de libros. Sí, y libros de fantasía y ciencia ficción, en este caso, fantasía, y de uno de los padres, o considerado el padre de la fantasía moderna. Exacto. ¿Sí? Que es Tolkien. Como Joan Reuel Tolkien. Reuel Tolkien. Tolkien, sí. J.R.R. Tolkien. Más fácil, J.R.R. Tolkien. Sí. Un inglés, el típico señor inglés. Sí. Que nacido en Sudáfrica. Nació en Sudáfrica, sí, porque todavía estamos hablando del principio del siglo XX, todavía ¿Sí? era colonia del Imperio Británico. ¿Sí? Exacto. Y... ¿cómo es? Bueno, él vivió en Sudáfrica, pero se mudó cuando tenía 3 años. ¿A Oxford? No. A Oxford, sí, cerquita de ¿Sí? Oxford, en Inglaterra. Por problemas de... bueno, de que el padre, bueno, había fallecido y bueno, la familia no tenía muchos ingresos. Y es un poco también... lo interesante es que la vida de él, de Tolkien, influyó mucho en su obra. Eso es raro de ver hoy en día en muchos autores. Para mí eso es muy original. En Birmingham fue su lugar de residencia. De residencia. Bueno, y él, ustedes se habrán visto las películas de Peter Jackson, ¿sí? El Señor de los Anillos o El Hobbit, saben que sus obras póstumas, ¿sí? ¿Sí? Han sido ellos. Y justamente en el programa de hoy vamos a hablar de eso. No vamos a dedicarnos a hablar de todo el mundo de Tolkien, vamos a arrancar despacito. Es muy grande, es muy abarcativo, nos va a llevar un par de programas seguramente. Y hoy nos vamos a dedicar a su obra principal, que es El Señor de los Anillos. Exacto. Y El Hobbit, porque entendemos que van de la mano esas dos obras. Señor de los Anillos se publica originalmente por el año 54, 56, si mal no recuerdo. 50, tras un gran trabajo por su parte de lo que se llama el world building. World building es un término en la literatura fantástica donde se crean sociedades, reinos, mapa, historia de trasfondo, que la fantasía es necesario porque estás contando un mundo que no existe, ¿no? Exacto. Y él era ávido constructor de mundos, sí. Porque él era profesor, filólogo, que son los que estudian culturas, ¿sí? Sí. Y lingüista, o sea que creó hasta idiomas propios para sus razas. Poeta y profesor, obviamente. Y profesor, o sea que la parte didáctica para la escritura le sirvió muchísimo. Él además fue profesor en la Universidad de Oxford, sí. Enseñaba anglosajón entre el 45 y el 59, y fue profesor de lengua y literatura en Merton. También. Dentro de su grupo social se encontraban C.S. Lewis. Sí, que lo conocerán, fue el escritor de las Crónicas de Narnia. Exacto. Muy amigo de él. Un par de amigos tenía, ¿no? Sí, era como una sociedad de poetas, de la sociedad de los poetas muertos, ¿no? Algo así, pero... Así. Y además... se habrá sido importante que fue comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel en el 72, o sea que también recibió el título, recibió un título honorífico, ¿no? También hay que destacar que parte de eso fue porque también participó en la Primera Guerra Mundial. Sí, fue soldado de campo, traductor, sí, y también estaba en las partes de comunicaciones, y él vivió mano a mano lo que fue el terror de una Primera Guerra Mundial. Y eso se ve reflejado en sus obras. Tal cual. El terror de los orcos, que son la raza más dañina que puede haber en este mundo, representaría al enemigo. Aún así, hay conceptos también de la amistad, la esperanza y todo lo que representa la buena fe en los compañeros que son los hobbits, que son los protagonistas de esta pequeñita, ¿sí? Que no sabe luchar, o sea, vos no lo pondrías como protagonista de una obra común y corriente, pero tras sus acciones logran, por ser gente pequeña, cambiar el transcurso de la historia. ¿Sí? Porque son realmente los héroes que son, para él, los campesinos o la gente rural, que son los realmente protagonistas de la historia de Gran Bretaña. Y él quería hacer eso. Con El Señor del Anillo y El Hobbit, él quería hacer una mitología inglesa que no tenía como la griega, la egipcia,
Él decía, Inglaterra no tiene una El mito de Rey Arturo es lo único. Claro, y entonces, es el único mito fuerte anglosajón. y era muy viejo. Entonces Sí. dijo, bueno, vamos a mezclar las crónicas artúricas con los nórdicos, que también tuvieron influencia en Inglaterra, Sí. con en parte los reyes normandos, que también conquistaban Inglaterra. Dinamarca andaba ahí. Dinamarca, ¿no? Sí. sí. Inglaterra es una mezcla de muchas cosas. Sí. Yo lo quiso poner acá. Y la verdad que le salió muy bien. Exacto. Vamos a entrar entonces a hablar Sí. pura y exclusivamente primero del Señor de los Anillos. Es una obra que vino después del Hobbit. Nosotros decidimos no vamos a hablarlos históricamente, o sea, de cuándo fueron publicados, sino vamos a hablar primero del Señor de los Anillos un poquito, brevemente, y después vamos a entrar a hablar un poquito más también del Hobbit. En el caso del Señor de los Anillos, como bien decía Mati, es la historia de un Hobbit, Frodo Bolsón, Frodo Baggins en su versión inglesa, Frodo Bolsón, que nosotros vamos a usar los nombres con los que los conocemos acá. Frodo Bolsón, un Hobbit que vive una buena vida con su tío. Su tío tiene un cierto estatus social dentro de esta aldea de hobbits, al costado de una colina. Se está por festejar el cumpleaños de este hobbit. Los hobbits los describen como una raza súper tranquila, despreocupados, les encanta tomar cerveza, sentarse a fumar su tabaco de pipa, granjeros. Viven en paz. Y pues, es la típica imagen del granjero o del principio del siglo XX. Exacto. Fuera de todo lo que es industrialización. Exacto, la mecánica. ellos súper tranquilos en sus casas. Son gente pequeña, no son altos, no son ni siquiera bajos para comparar con un ser humano promedio. Sus alturas andan por los 70 centímetros, más o menos, de un adulto. Y bueno, la historia de Frodo arranca en el cumpleaños número 105 de Bilbo, si mal no recuerdo. Sí. Donde Bilbo hace los hobbits tienen una particularidad. Para festejar sus cumpleaños no reciben regalos, sino que el anfitrión da regalos. Algo muy bueno. Y Bilbo decide tirar la casa por la ventana en esta fiesta. Invita a cuanto pariente se encuentre, todo para hacer una treta y desaparecer en el medio de la fiesta. Bien. Y en ese quilombo que pasa ahí, Frodo queda como heredero de todas las cosas de Bilbo. Eso es, si no mal recuerdo, los primeros 2 capítulos. Estamos hablando del principio. Sí. Así. Dentro de las cosas que le hereda a Bilbo, le hereda un anillo. Un anillo que Gandalf, cuando lo ve, otro personaje que va a aparecer, el mago en este caso. Gandalf es la figura del mago, como bien nos contaba Matías, es esta figura que en este tipo de fantasía está, y cuando haga algo va a ser algo importantísimo para la trama, pero no va a usar su magia siempre. Porque a veces puede ser peligroso. Exacto. Bueno, la magia, en este caso, la alta fantasía, como dijimos en el capítulo anterior, es maravillosa, causa asombro, pero también causa muchos problemas. Exacto. Porque no la conoces, no la manejas. Por lo pronto él él es amigo de Bilbo, aparentemente el libro nos cuenta que se conocen de hace un tiempo atrás. Gandalf va al cumpleaños de Bilbo porque Gandalf es un experto en fuegos artificiales, entonces para los niños hobbits quedan súper maravillados. Y bueno, obviamente cuando Bilbo desaparece, Gandalf se da cuenta de lo que pasó, por qué se va Bilbo se va a vivir sus aventuras. Aparentemente Bilbo vivió una aventura hace mucho tiempo que hasta este momento no sabemos qué es. Y Frodo hereda este anillo, Gandalf ve el anillo y presiente que algo malo va a pasar con eso. Y se va. Bien. Y se va. Por allá se va y le dice a Frodo, en algún momento vas a tener que irte también. Bien, y ahí tenemos una gran construcción de la historia, Sí. porque primero te presentan una cultura que acá no existe, No. te la presentan muy bien sobre Sí, lo que hacen, no dónde solamente viven. eso mismo que vos decís, el libro está estructurado con una introducción, tiene una introducción bastante larga, que primero es parte del imaginario de Tolkien. Tolkien te dice que lo que está escrito en esa introducción fue sacado de un libro de la comarca, haciéndonos entender que lo único que hizo se encontró el libro de la comarca y lo que hizo fue transcribir lo que dice ahí. Entonces ya empieza a ver este juego entre escritor y lector de esto que te estoy contando es la posta. No es la historia que a vos te contaron,
está mal contada. Yo te voy a contar la verdadera historia de la humanidad. Recordemos que Tolkien también creó la Tierra Media pensando que sería el pasado, miles de años atrás, de la Tierra Exacto. actual. Por lo tanto, la mitología que él trabaja dentro de la obra podría ser no tan ficticia como parece. Y ahí está el juego. Uno de los juegos que más me gusta entre lector y autor, sí. Esto de decirte, ojo que esto puede ser posta. Claro, digamos que la fantasía moderna no existía como género en aquel entonces. Exacto. ¿Sí? Entonces, de vuelta, empieza a contarte un montón de cosas de los hobbits y demás, para que cuando vos te sientes a arrancar lo que es el primer capítulo, vos ya sepas quiénes son los hobbits y qué y cómo se manejan y todo esto que nosotros te contamos un poquito ahora. Claro, quizá hoy en día es muy expositivo, te suena muy expositivo porque era una época previa a la televisión en masa o al cine en masa, pero le aseguramos que es disfrutable y te lo cuenta de una manera tan convincente que no soltás del libro. Exacto. ¿Sí? Frodo en algún momento se tiene que embarcar en este viaje, en un viaje por justamente el problema con este anillo. Frodo tiene un jardinero, Sam Gamgee, y Sam obviamente le va a decir, no vas a ir solo, yo voy a ir con vos, no te voy a abandonar. En el camino se va a encontrar con dos hobbits más que son muy amigos de Frodo también, que son Merry y Pippin. Y ellos cuatro se van a embarcar en esta aventura. Algo que para los hobbits es totalmente loco. Claro. Porque ¿para qué salir de aventuras? ¿Para qué intentar querer conocer lo que hay más allá? Ellos son muy si vivimos tranqui acá, si acá lo estamos pasando bien. ¿Por qué tentar esa suerte? Pero ellos la van a tentar. Y se van a ir encontrando con un montón de otros personajes y van a descubrir que este anillo es muy importante. ¿Por qué? Porque es el anillo único. El anillo que creó Sauron. Sauron es una entidad maligna. Y que Sauron necesita de este anillo para volver a recuperar su poder. Algo interesante también es, bueno, iba a mencionar que el anillo único está basado en un cuento de la saga Volsunga, ¿sí? Sí. De los nórdicos. El anillo de los Nibelungos. El anillo de los Nibelungos. Sí. No es exactamente lo mismo, pero los poderes que otorga y las maldades que también crea, tal cual. ¿sí? Esa dinámica está muy bueno y es lo que acarrea toda esta historia del Señor de los Anillos. Exacto, justamente. Después nos enteramos que no hay solamente un anillo, hay varios. Esos anillos fueron entregados a distintas razas, llámese humanos, elfos, enanos. Hubo una guerra en la cual la última alianza entre humanos y elfos terminó venciendo a Sauron. Y ahí nos cuentan, y ahí es donde va a empezar de a poquito a entrar la precuela, cómo es que este anillo llegó a las manos de Frodo. Porque primero llegó a las manos de Bilbo, este abuelo que yo digo, el tío de Frodo, que hizo esta fiesta y decidió irse. Obviamente que no te vamos a contar más que esto de la historia del Señor de los Anillos para que vos descubras qué es lo que pasa después. Pero sí entrar un poquito a hablar del Hobbit. El Hobbit se escribió varios años antes, se publicó en el 37. Es muy anterior e incluso el tono, si ustedes lo leen, lo pueden leer antes o después. Exacto. El tono es muy distinto, es un poquito más juvenil o infantil. ¿Por qué? Porque lo escribió para los hijos, para Christopher, que después terminó siendo escritor, y para los demás. Te das cuenta que hay lugares como Rivendell, que se acordarán que es la casa de los elfos, que literalmente en el Hobbit es una casa, no es un lugar tan grande como el Señor del Anillo, pero sigue manteniendo el tema del viaje y la aventura. Exacto. Sin embargo, no con temas un poquito tan oscuros como lo tiene el Señor de los Anillos. Sí, tal cual. Básicamente el Hobbit es la historia de Bilbo Bolsón, que tras encontrarse con el mago Gandalf, ¿sí? Le dice que tiene que unirse a una compañía de 3 enanos, ¿sí? Para ayudar a los enanos para ayudar a los enanos a recuperar su reino perdido, bueno, su reino tomado por el dragón Smaug. Parece muy clásico, ¿sí? Pero es de lo mejor que está muy bueno en esta fantasía. Exacto. Esa es la premisa. Y obviamente que esto va a desencadenar después de los hechos que suceden en el Señor de los Anillos y bueno, y obviamente ahí vamos a tener como una especie de conjunción de las dos obras. De vuelta, como decía Matías, no es necesario que leas uno en el orden. Obviamente que si vas a entrar al Señor de los Anillos en sí, tenés que pensar que es una trilogía, son 3 libros. Sí. El primero se llama La Comunidad del Anillo, el segundo Las Dos Torres y el tercero Retorno del Rey.
Obviamente está editado en cuanto idioma existe cualquiera de todos estos. En otros programas vamos a ver qué pasa con el resto de la obra que no llegó a editar el propio Tolkien y que Christopher tuvo mucho que ver, este hijo que nos contaba. Dato extra, Christopher falleció hace 2 semanas. Sí. A los 96 años creo que fue, falleció Christopher y ahora son los nietos de Tolkien los que van a tener que ver qué se hacen con los derechos. Nosotros acá tenemos más libros, tenemos el Silmarillion, Los Hijos de Durin. Más adelante vamos a hablar un poco más de el mundo de Arda, que fue el mundo que él creó, pero por ahora sería demasiado contenido. Lo importante es que todas las historias que suceden tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos suceden en lo que se llama la tercera edad de la Tierra Media. Y es este periodo histórico que arranca cuando lo vencen a Sauron y termina cuando termina el libro del Señor de los Anillos. Sí. Que no vamos a decir qué es lo que pasa, pero cuando termina el libro del Señor de los Anillos, ahí es donde termina la tercera época. Las 3 edades del sol. La primera lo vas a encontrar, después lo vamos a decir, con el Silmarillion. Sí. La etapa de los elfos. La segunda edad. También en el Silmarillion. Y en otras obras. Y en otras obras, pero es cuando llegan los humanos. Sí. Ahí es cuando se empieza a volver una cosa más terrenal. ¿Sí? Y en la tercera edad es la época donde ya se va forjando los hombres, o sea, la raza humana. Exacto. ¿Sí? Se supone que, como lo contábamos en el primer capítulo, en el primer episodio que tuvimos con Matías, se supone que nosotros estamos viviendo en la 7ª, 8ª edad de la Tierra Media. Pero bueno, eso quedará para el imaginario de quién lo quiera creer y quién no. Pero vamos a ver un poquito más de esto. ¿Por qué? Porque el Señor de los Anillos y el Hobbit en sí lograron trascender el papel. ¿Por qué? Porque trascendieron en un primer momento, el cine. El cine las películas que nosotros conocemos, las de Peter Jackson, pero ya habían hecho un salto anterior al cine. Habían hecho adaptaciones animadas. Que allá por los 70. Por los 70, 77 me parece. Sí. Que la adaptación del Hobbit tiene el récord de ser la adaptación cinematográfica en animación más cara de la historia. Si no recuerdo mal, 3 millones de dólares o algo así. Te podemos decir que podés verla. Son medianamente mirables, sí. Sí. Las del Señor de los Anillos, que también son de la misma cinematográfica, llega hasta las 2 torres. Sí. No alcanza el retorno del rey. No. Y tiene problemas un poquito en las animaciones, ¿sí? Pero igualmente son dignas de ver. También tenemos que contar que aparte de las películas excelentes de Peter Jackson, nos referimos a la trilogía original del Señor de los Anillos, podemos ver por qué la de Hobbit no tanto. También hay películas hechas por fans, que también tienen un buen nivel a pesar de ser indie, ¿sí? Como La Casa de Gollum, ¿sí? O una que está basada en los padres de Aragorn, ¿sí? Muy buenas, las pueden encontrar en YouTube gratis. Tal cual. Pero lo que hizo Peter Jackson fue hacer renacer algo que ya era popular de por sí. Sí, y que no solamente eso, sino que además hizo que muchas generaciones que no conocían de qué era el Señor, o sea, trajo al universo del Señor de los Anillos de un grupo a todo el mundo. A todo el mundo. Todo el mundo conoció o conoce o escuchó nombrar el Señor de los Anillos por las películas. Pero no todos habían descubierto qué era o sea, yo, por ejemplo, yo voy a ser sincero, yo no sabía del mundo del Señor de los Anillos hasta la primera película. Yo los leí primero, pero era muy chico y no había entendido muy bien. Las películas yo no lo conocía para nada. A releerlo. Cuando vi la primera película dije, ¿qué es esto? Me comí los 3 libros en menos de 2 semanas, comí los 3 libros, ¿no? Y lo mejor que pudo haber decidido hacer fue filmarlo en su tierra natal, Nueva Zelanda. Exacto. Nueva Zelanda, si no saben ustedes mucho de este país, es un país que tiene todos los climas. Sí. Tiene todos los lugares y algo que hace muy bien Tolkien es describir la flora y la fauna. Sí. Y es muy diversa a medida que pasan los lugares, porque está en un viaje. No es nada que ver Mordor, a Rohan, a las Eso puede nubladas. ser, si no estás acostumbrado a leer, puede ser lo que más te pueda cansar de los libros de Tolkien. Sí. Son muy descriptivos. Te describe hasta cómo era la punta del cabello de tal personaje que aparece en un segundo. Igual, no tanto como los banquetes de George Martin. No, tal cual. Pero es súper descriptivo y entonces uno también ayuda a la imaginación el que sea tan descriptivo porque uno se lo imagina de cierta manera. Claro, es típico de la literatura del principio del siglo XX. Exacto. No tenemos tantos diálogos como las series y lo demás, que es
por ejemplo, Juego de Tronos se basa hoy en día en ese Sí. formato, pero les digo, es disfrutable. Súper especial. Sí. También hubieron emisiones radiofónicas. Sí. Uno de los actores, el actor que hizo de Bilbo, Sí, Ian de Holm. de Frodo, es Ian Holm, que hizo de Bilbo las películas del Señor Sí. de los Anillos. Y tiene una actuación muy buena. Si entendés inglés, te va a encantar. Y si no lo puedes Son encontrar, adaptaciones radiofónicas de los 80, esas, por de los ejemplo. 80. Es Están en- actuadas, tienen sonido de fondo. Sí. Vos te imaginás el libro, no es exactamente el libro así, pero te lo imaginás cómo ellos lo plasmaron, ¿sí? Antes del imaginario de Peter Jackson. Exacto. También existió una emisión radiofónica anterior en el 55 y en el 56. Sí. La BBC Radio de Reino Unido también hizo una adaptación de 12 episodios, 6 dedicados a la comunidad y los otros 6 a las dos torres y Retorno del Rey. Como verás, hay un montón de adaptaciones, como bien decías vos. Sí. Hay adaptaciones de fans. Sí, Hay adaptaciones de fans que las películas recomiendo. de fans hechas por fans que se ven en YouTube, Sí. que están muy interesantes. Esto, el Señor de los Anillos trascendió también la barrera del cine y se metió en lo que son los videojuegos. Y en los juegos de mesa y en los juegos de rol. En los juegos de mesa, en los juegos de rol, hay juegos de cartas intercambiables, También. hay juegos de tablero. Hay un par que ya les hemos echado el ojo y todavía no los hemos podido conseguir, pero en futuro pues, capaz que les podemos echar el ojo a un par de juegos del Señor de los Anillos de mesa que están re buenos. Sí, sí, sí. Los videojuegos no son la excepción, salieron juegos de cada uno de los 3 libros, por así Donde- decirlo. Claro, hasta donde tenían derechos muchos Y es provenientes más. de las películas de Peter Jackson también. Pero yo jugué al de la comunidad, Sí, para. el viejo de la comunidad, el Para que Play. está adaptado de los libros, no de las películas. Para el NES. No, creo que es para. Yo lo juego en PC, creo que es de Play 1 me parece. Play 1, sí. Un sí, juego sí, viejo, Y para Xbox. Donde los hobbits son hobbits como uno se los imaginaría Sí. del libro. Y no. Después, obviamente, sí, Retorno de Rey, creo que ya Y jugás había- con Aragorn. sí. Jugás con Viggo Mortensen, Con diría Viggo yo. Mortensen. Pero los otros que yo jugué no jugabas con los actores de las películas. Jugabas como se imaginaban. Como se imagina, como es el imaginario, y además tenía hechos que en las películas no aparecían. No aparecían. Entonces te das cuenta que estaba adaptado a los Estaba juegos, adaptado. También hay uno de los libros. También hay uno del Hobbit que estaba para Sí. GameCube, salió para Play 1. Muy entretenido, muy de aventura. Pero... Después tenemos el viejo y recordado. Hoy lo mencionabas, la guerra del anillo, no. Bueno, la guerra. No, el Battle for the Middle Earth. Battle for the Middle Esos Earth. son de estrategia. Esa es estrategia. Después hay uno que ahora se me fue el nombre, lo tenía pensado, que jugás con soldados y cada tanto se te activa, muy al estilo Battlefront, te activan los héroes, que es uno de los Ay. pocos donde puedes jugar con los Ents. Sí, sí, sí. Este- Es como un asedio, captura de la bandera, muy interesante. Y bueno, y los últimos que han salido Shadow of Mordor y Y- Shadow of War. Exacto. Que por más que el lore, o sea, el conocimiento de la Tierra Media sea un poquito bastante estirado y muchas veces agarrado todos los pelos. Y después tenemos la Guerra Son del Norte, que es entretenidos. el anterior a ese, Sí. donde Un poco jugamos cortito, una pero campaña. divertido. Y además, ¿sabes qué está bueno de la Guerra del Norte? Que es lo que me gustó a mí, que está enlazado con la historia del Señor de Sí. los Anillos, Vos ayudás porque a la sucede, comunidad. ayudas de alguna manera a la comunidad en el norte, Bien, en sosteniendo lo que pasa, y se engancha mucho con el Hobbit, con la historia del Hobbit. Entonces, vos tenés que hacer algo en el norte para que, obviamente, la guerra contra Sauron se llevó por muchos lugares. Entonces, para evitar que del norte tenés que hacer un montón de cosas, Bien. y eso lo vuelve hasta interesante, Lo porque hay un montón que lo tienen son vuelve muy- historias. Claro, lo vuelve muy dinámico e incluso tiene un juego de adivinanzas que a los hobbits les encantan las adivinanzas y es lo mejor que he jugado en un juego del Señor de los Anillos. Sí, esa definitivamente. parte tenés que jugar. Es cortito. Pero no, la verdad que es súper interesante este mundo creado por Sí, Tolkien. actualmente es el mundo de fantasía que más ha trascendido fronteras, Sí. barreras y que no parece desaparecer porque Amazon está en proceso de filmar, empieza este mes, Exacto. empieza en febrero. Ya está, Nueva Zelanda. el casting completo. El casting completo va a ser Eh, una de las series más caras de la historia. Sí, y va a ser una precuela. Va a ser una precuela. Porque vamos a ver parte de la segunda edad, creo. Sí. Va a ver- arrancar por la segunda edad de la Tierra Media, vamos a conocer un poquito qué pasó antes. Ujú. Porque Eso ya que- sabemos que tenemos una Galadriel un poco más joven. Sí. También, ¿no? ¿Van a contar las historias de Aragorn también? Creo que sí, Creo pero que me sí, parece pero que después. van a ir para el lado primero de Sí, la fuerza de los anillos de poder. Exacto, vamos a ir a Númenor.
Bien. Va a ser más la historia de Númenor. Sí, Númenor es como Es ese Atlántida. Que es de donde vienen los grandes, de donde vienen los reyes. númenorianos, que son los altos hombres, ¿no? Exacto. Una raza. Creo que va a venir por ese lado. Van a contar un poco la historia de Númenor para entender de dónde termina llegando Aragorn y demás. Bueno, se nos va terminando el tiempo de este bloque. Esperamos que les haya gustado un poquito, que esto les haya invitado a querer entrar en lo que es el mundo de uno de los padres de la literatura fantástica, que es justamente J.R.R. Tolkien. Si todavía no han tenido la oportunidad de leerlo, yo les diría que sí. Si no les convence la parte del libro, miren una película. Sí. Les recomendamos la de Señor de los Anillos, la de Hobbit. No tanto. No tanto, tan un poquito Están muy estirados para lo que es el libro, pero creemos que, y obviamente si tenés ganas de sentarte, mirate las versiones extendidas de las películas. Sí. Las películas tienen esto que tienen una versión de cine y una versión extendida, duran mucho más, te va a llevar mucho más tiempo. La última dura 4 horas y media, pero vale mucho la pena porque tiene mucho detalle extra que te va a ayudar y si bien no es igual, pero creemos que son unas muy buenas adaptaciones. Bien, y hay que ver en cuenta que los libros, por lo menos en nuestro caso, yo no sé vos, pero yo lo he releído muchas veces o más. Sí. Es algo que no hago con otra saga. Porque Exacto. por cada vez que lo tomás, por más que el camino sea un poquito lineal, encontrás un detalle nuevo. Decís, esto no lo sabía. Sí. Así que bueno, queda hecha la recomendación. En otros programas vamos a seguir hablando de Tolkien, vamos a hablar de otros autores. Ya tenemos pensado un par de cosas ya con Matías para ver cómo vamos mechando. Seguramente el próximo programa que tengamos con Matías no hablemos de Tolkien, cambiemos de autor para hacerlo más dinámico y no siempre estar hablando del mismo, pero vamos a retomar a Tolkien porque tenemos que contarte qué es el Silmarillion, qué son los hijos de Húrin, hay un montón de libros más y extienden un poco más el imaginario. Vos no te vayas, quédate ahí, quédate en la pantalla de Canal 4 de Juan Lacase, el canal de familia, que nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos.